Muchas gracias por estar aquí un viernes por la tarde, encantados otra vez de seguir aprendiendo. Y hoy vamos a hablar de dos patologías que creo que no habíamos tocado aún en nuestro grupo, en estas jornadas, y como son el vitíligo y la hidradenitis supurativa, ¿vale? Entonces son dos enfermedades autoinmunes inflamatorias que tienen importancia, que vemos pacientes en el día a día y que nos van a explicar dos dermatólogas. En este caso, la primera ponencia hablará de hidradenitis supurativa y los nuevos tratamientos que tenemos ahora actualmente a cargo de la doctora Rosa Furnons del Hospital de Bellvitge. Adelante, Rosa. Bueno, ya tienes el micro. Muchas gracias, es un placer estar aquí, que me hayáis invitado a hablar de hidradenitis supurativa. Esta es una enfermedad que se describió no hace tantos años, la primera definición es de 2006. Se definió como una enfermedad inflamatoria crónica recurrente que aparecía frecuentemente después de la pubertad con lesiones dolorosas, inflamatorias, afectando sobre todo a las zonas con folículos pilosos y glándulas apocrinas, como son los grandes pliegues, axilas, ingles. La prevalencia de esta es poco conocida, basada en estudios poblacionales. Se cree que entre un 0,4 y un 4% de la población. Un tercio de los pacientes tienen historia familiar, otros familiares de afectos, y afecta predominantemente a mujeres. Aunque esta prevalencia se reduce con la edad, si calculamos que entre un 0,4 y un 1% de la población española tiene hidradenitis, ¿dónde están estos entre 200 y 500.000 pacientes? Pues ya en el estudio Hércules se vio que teníamos un importante problema de retraso diagnóstico. Los pacientes tardaban una media de 9 años en ser diagnosticados, los habían visto una media de 14 médicos y se habían realizado hasta una media de 6 cirugías antes de que les dijeran tienes hidradenitis supurativa. Entonces tenemos pacientes que los llevamos en dermatología, otros consultan a urgencias, otros a atención primaria y algunos pues no consultan, están en su domicilio, tienen otros familiares que tienen lo mismo y igual no le dan importancia o les han dicho que no hay tratamientos muy buenos y realmente no sabemos qué proporción de pacientes están en dermatología y qué proporción están distribuidos por otras especialidades. Entonces, debemos intentar trabajar para que se conozca y cada vez podamos atender a más pacientes. La fisiopatogenia de esta enfermedad pues, se basa en que individuos con una predisposición genética, personas que ya tienen una tendencia a poder tener hidradenitis, cuando se junta con factores ambientales que lo provocan, aparece una oclusión y destrucción folicular. Estas lesiones se colonizan por bacterias que activan una respuesta inflamatoria innata, que a su vez activa una respuesta inflamatoria adquirida, y aparece la formación de fístulas, cicatrices y túneles que a su vez se colonizan otra vez por bacterias y activan nuevamente esta inflamación, perpetuando la enfermedad. Las interleuquinas más implicadas en esta enfermedad son anti-TNF, interleuquina 17, las interleuquinas de la vía de la IL-1, y es precisamente contra estas moléculas, anti-TNF e interleuquina 17, con las que están diseñando de momento los fármacos que ya tenemos aprobados para hidradenitis supurativa. Los factores desencadenantes más conocidos son el tabaquismo y la obesidad. Aparte de desencadenar la enfermedad, esta se correlaciona con la gravedad de la misma y también tiene un papel importante el componente mecánico, la fricción y la oclusión, aparte de algunos medicamentos y de factores hormonales, desajustes hormonales. Se ha visto que estos factores modificables, como son el tabaquismo y la obesidad, si se corrigen, pueden ayudar a mejorar la enfermedad. Incluso hay casos descritos de remisión de hidradenitis después de cirugías bariátricas. El diagnóstico es clínico. Los pacientes deben tener 2 o más episodios de lesiones típicas en las localizaciones típicas en 6 meses. Entonces, estos episodios frecuentemente van con dolor, supuración, mal olor, escozor, picor, pueden tener incluso alteración de la movilidad, depende de dónde tengan las lesiones. ¿Y cuáles son estas lesiones y localizaciones? Pues lo más frecuente son que salgan en axilas, ingles, genitales, el pliegue interglúteo, los glúteos, y en mujeres también a nivel mamario y pliegues submamarios e intermamario. ¿Y cuáles son las lesiones típicas? Pues en este caso, al principio ni los dermatólogos nos poníamos de acuerdo, por esto hicieron esta publicación, el ABC de las lesiones de hidradenitis supurativa, porque como veis,
son lesiones muy variadas. Vamos a definir un poco las más frecuentes. Los nódulos son lesiones inflamatorias de habitualmente menos de 2 centímetros, los abscesos tienen más de 2 centímetros y fluctúan, las fístulas son túneles que comunican dos estructuras, pueden ser únicas o múltiples, afectando grandes áreas de la piel. Las cicatrices y comedones también son típicas de esta enfermedad. Los comedones son estos puntitos negros, que es frecuente que sean dobles comedones, van de 2 en 2 o incluso triples. Y las cicatrices, como veis en las imágenes, son un poco diferentes, ¿no?, a lo que estamos acostumbrados a ver. Hacen estas cicatrices en cráter lunar, cribiformes, cicatrices muy fibrosas, en acordeón, que provocan verdaderas retracciones, incluso limitación de la movilidad. Y ya desde hace tiempo se describió cómo se ven estas lesiones en ecografía. ¿Y por qué es interesante esto? Pues porque un paciente como este, dices, bueno, pues tiene 2 nodulitos, igual es una hidradenitis que no es muy grave, no tendremos mucho problema en controlar. El paciente te dice, no, a mí esto siempre me da problemas. Cuando le haces la ecografía ves que no son 2 nodulitos, son los orificios de salida de una fístula. Y entonces, ver con ecografía qué tipo de fístula es importante, porque, por ejemplo, los tipos C y D, que son los de la derecha, que son fístulas más complejas, más profundas, hemos visto que no responden a tratamiento médico correctamente o responden muy poquito. Seguramente también necesitaremos cirugía para poder controlar estas lesiones. Entonces, si un paciente tiene este tipo de lesiones, sobre todo, y le ponemos un tratamiento biológico, no podemos esperar que se resuelvan todas estas lesiones. Tenemos que fijar otro tipo de objetivos, quizá tenemos que controlar la inflamación, pero siendo conscientes de que en algún momento igual tendremos que operarlo para poderlo controlar bien del todo. De tal manera, pues para controlar bien a un paciente, en la mayoría de los casos, 70-80% necesitamos un manejo médico-quirúrgico y hay un 10-15% que podemos solo dar tratamiento médico o solo cirugía y se controlan bien. Hay muchísimas clasificaciones para hidradenitis supurativa, vamos a hablar solo de las más frecuentes de gravedad y de fenotipos. La más frecuente, más usada, es la escala de Harley de gravedad. Hay 3 estadios, 1, 2 y 3. El 1 son nódulos y abscesos, sin otras lesiones, fístulas o cicatrices. El 2, aparte de estas lesiones, ya tienen alguna fístula, cicatriz aislada, pero el 3 ya tienen múltiples trayectos fistulosos y cicatrices, como veis en las imágenes de abajo, ¿no? Hay 3 bloques de imágenes de Harley 1, 2 y 3, y aunque sean 2 personas con hidradenitis, como veis, las lesiones pueden ser muy diferentes entre un paciente y otro. Esta escala de gravedad se correlaciona con el impacto en la calidad de vida del DLQI, lo usamos para ver cómo está afectando la enfermedad a estos pacientes y vemos que los pacientes con más afectación de la calidad de vida son los Harley 3, los más graves. Otra escala de gravedad y de respuesta a la hidradenitis es el HiSCR. Esta no la usamos mucho en práctica clínica real, pero es interesante entenderla porque es la que usan en los ensayos clínicos de hidradenitis. Se basa en el HiSCR 50, es la reducción de al menos un 50% del contagio de nódulos y abscesos sin que incrementen el número de abscesos ni de fístulas drenantes. Comparado con lo que estábamos acostumbrados en psoriasis con los biológicos, ¿no?, que es que los pacientes estuvieran bien o muy bien, casi 90-100, prácticamente sin lesiones, cuando hablamos de hidradenitis debemos ser conscientes de que lo que buscamos como mínimo, ¿no?, para conseguir respuesta es que mejoren mínimo un 50% de las lesiones inflamatorias de nódulos y abscesos y que no progresen, esto es muy importante, no nuevos abscesos, no nuevas fístulas. Entonces, si nos fijamos en este recuadro, en el primero, un paciente que al principio tenía 5 abscesos, 15 nódulos y 4 fístulas, y después del tratamiento tiene 5 abscesos, 5 nódulos y 4 fístulas, se considera un paciente respondedor al tratamiento, que consigue el HiSCR. Pero claro, si un paciente nos vuelve a la consulta con todas estas lesiones, evidentemente no está suficientemente bien controlado, no estará contento. Debemos intentar ponerlos aún mejor, ser un poquito más exigentes. Otra escala de gravedad es el IHS4. Esta escala es numérica, cuenta las lesiones inflamatorias, el número de nódulos, de abscesos y de fístulas, y los multiplica por 1, 2 y 4. Y esta nos da un número y nos permite monitorizar un poco más la carga de la enfermedad, ¿no? Simplemente contamos y multiplicamos. Entonces podemos seguir un poco más estrictamente cómo van las lesiones inflamatorias. A nivel de fenotipos se han descrito muchísimos, cuando hay tantos es que no hay ninguno
que nos convenza del todo, que defina perfectamente los pacientes, pero de estos, el que igual usamos más y el que nos sirve más es dividir las lesiones de hidradenitis que tienen los pacientes entre fenotipo inflamatorio y folicular. El inflamatorio son estos que debutan directamente con lesiones de nódulos, abscesos, fístulas inflamatorias, y los foliculares son estos que a veces empiezan pues, con comedones, cicatrices, lesiones más tipo acné, pero que muchas veces después presentan también lesiones inflamatorias y debemos intentar controlar la enfermedad a nivel también inflamatorio. Aparte de estos tipos, debemos ver si tienen algo más asociado, porque estos pacientes, la hidradenitis puede ser parte de un síndrome autoinflamatorio. Los más frecuentes son el PAPASH, el PASH y el PASH. Pero aparte de los síndromes autoinflamatorios, estos pacientes tienen otras comorbilidades, las más frecuentes, endocrinometabólicas, trastornos psiquiátricos, alteraciones hormonales y, muy importante tener en cuenta, otras IMIDs, enfermedad inflamatoria intestinal, espondiloartritis y artritis. Y han publicado diversos artículos y guías de qué debemos cribar, qué debemos tener en cuenta si nuestros pacientes tienen asociado a hidradenitis supurativa, ¿no? Destacando las enfermedades inmunomediadas por la importancia que tienen a nivel del tratamiento. Cuando un paciente tiene dos, pues nos tenemos que poner de acuerdo con el otro especialista para tratarlo conjuntamente. Ya se publicó en 2019 este artículo, ¿no?, de la prevalencia de estas enfermedades en España y vemos que la mayoría de pacientes, un 91%, tienen una, pero hay un 9% que tienen dos o más. Y se ha visto que cuando un paciente tiene una IMID, el riesgo de tener una segunda es más elevado, ¿no? Es un factor de riesgo tener una para que tener una segunda. Nosotros realizamos un estudio en el hospital hace 2 o 3 años con nuestros pacientes de hidradenitis, los recogimos todos y vimos que de los 189, 34 tenían otra IMID, que es casi un 18% de nuestros pacientes que tienen dos. Vimos que los más frecuentes asociados a hidradenitis fueron psoriasis, espondiloartritis o artritis, enfermedad inflamatoria intestinal y uveitis al final. Pero ¿era la hidradenitis la primera que salía o cuál era? Pues vimos que solo en 1/3 de los pacientes la hidradenitis se diagnosticaba la primera o simultáneamente a otra. Por tanto, 2/3 estaban visitados, o sea, eran visitados primero por otros especialistas, seguramente por otros médicos, que es importante que conozcan esta enfermedad para poderla sospechar y si la sospechan, pues derivarnos al paciente a dermatología para que lo podamos tratar. De tal manera que si conseguimos pues, que los pacientes nos lleguen antes, podemos tratarlos mejor o realizar un manejo en una unidad multidisciplinar. ¿Qué tratamientos tenemos ahora con indicación para hidradenitis supurativa? Pues aprobados, tenemos adalimumab desde 2015, fue el primero cuando salieron las guías europeas. En 2023, secukinumab fue aprobado por la EMA, un inhibidor de la interleuquina 17, y muy recientemente se ha aprobado también bimekizumab, otro inhibidor de la interleuquina 17, por la EMA. Las guías europeas, como he dicho, son de 2015, estamos esperando que salgan las nuevas, pero acaban de salir estas que son muy completas, y para comentar un poco el tratamiento que hacemos en nuestros pacientes, veréis en la primera columna para casos leves, habitualmente pues, utilizamos clindamicina tópica, corticoides intralesionales, resorcinol, y para casos moderados o graves ya pasamos a tandas de antibiótico sistémico con tetraciclinas o rifampicina, clindamicina, adalimumab, secukinumab. También podemos añadir tratamientos anticonceptivos para mejorar el perfil hormonal en los pacientes que lo tienen alterado. Y en segunda línea, aquí está apuntado también infliximab y bimekizumab. Bimekizumab aquí aún no estaba aprobado por la EMA, pero ahora ya lo tenemos. Y antibióticos endovenosos. Aparte de estos tratamientos médicos, se recomienda, pues, podemos realizar depilación láser, que mejora sobre todo en fases tempranas de la enfermedad, y evidentemente reducir el consumo de tabaco a poder ser suprimirlo y perder peso. Evidentemente, en función de las lesiones que tenga el paciente, pues tendremos que adaptar el tratamiento, y si queremos realizar intervenciones quirúrgicas, pues siempre preferimos que los pacientes estén, pues, como veis en las imágenes de abajo, más desinflamados, que no con lesiones tan inflamatorias y supurando. Vamos a hablar un poco de los diferentes biológicos que tenemos por orden de aparición. Adalimumab se aprobó con los pivotales Pioneer 1 y 2,
y conseguían el high score a la semana 12 el 50% de los pacientes, conseguíamos respuesta en el 50%. Y al estudio de extensión, a 3 años, vemos que esta respuesta se mantenía en el tiempo y por tanto era un buen fármaco y en ese momento el único para la enfermedad. Más adelante vimos que como los pacientes necesitaban operarse, se hizo este ensayo clínico donde se operaban los pacientes con adalimumab versus placebo y se vio que no había un aumento de riesgo de hacer las operaciones llevando el adalimumab. Y muy recientemente, a finales del año pasado, ya se publicó este ensayo donde vemos que la mejoría de los pacientes es significativamente mejor con adalimumab más cirugía que con adalimumab en monoterapia. La carga de lesiones inflamatorias se reduce mucho más con adalimumab y cirugía. ¿Qué pasó en práctica clínica real? Pues a nivel español vemos que con adalimumab realmente conseguían el high score entre el 65% y el 77% de los pacientes. Los resultados eran mucho mejores y no solo en España, sino también a nivel europeo. En este estudio participaron 11 países y veis que consiguen el high score un 72%. ¿A qué pensamos que se debe? Pues realmente a que realizamos el tratamiento en el momento que creemos más oportuno, sobre todo realizamos tratamiento combinado con otras opciones y también cirugía si hace falta. Secukinumab, el segundo fármaco en ser aprobado, con los pivotales Sunshine y Sunrise, a dosis de 300 cada 2 o cada 4 semanas. Vimos que conseguían el high score a las 16 semanas aproximadamente, un porcentaje similar al adalimumab, pero que si teníamos un poco de paciencia, vemos que más pacientes conseguían el high score a las 52 semanas, casi alrededor del 60%. Aparte, estudiaron el control de fístulas drenantes, que esto es muy importante. 8 de cada 10 pacientes conseguían el control de fístulas, no tenían un aumento de número de fístulas drenantes y se reducían el número de las mismas. Y una cosa que ya veíamos en práctica clínica, pero que no se había podido demostrar así con tantos datos, vemos que los pacientes con estadios menores, con Hartley 2, responden mucho mejor que los pacientes con Hartley 3. Es importante realizar un tratamiento más precoz, no esperar que los pacientes estén tan mal. El último en ser aprobado por la EMA, bimekizumab, con los pivotales BIHEART 1 y 2, a dosis de 320 cada 2 o cada 4 semanas. Vemos que consiguen a las 16 semanas el high score entre un 58 y un 61% de los pacientes, con una importante reducción de las lesiones inflamatorias, de la carga inflamatoria, también consiguiendo un buen control de fístulas drenantes. A las 16 semanas conseguían una reducción de 3 o más fístulas drenantes entre un 58 y un 70% de los pacientes, y también miraron si valía la pena hacer tratamiento precoz y vieron que los pacientes con menos de 2,4 años de evolución de la enfermedad respondían un mayor porcentaje que los pacientes que ya tenían más de 10,8 años de historia de enfermedad, un 72% versus un 55%, muy diferente. Entonces, lo que vemos es que realmente esto que se sospechaba de la ventana de oportunidad en hidradenitis, que ya se había publicado en 2020, realmente se confirma. Es muy importante tratar los pacientes antes de que tengan muchas fístulas, mucha fibrosis, muchas cicatrices, porque es cuando mejor responden y cuando mejor podemos controlar la enfermedad, sobre todo a nivel médico, pero también para evitar cirugías y secuelas. Y para conseguir esto, pues necesitamos que esta enfermedad se conozca un poco más, otros médicos puedan sospecharla, otros especialistas que llevan IMIDs pues también la criben en sus pacientes y nos puedan derivar los pacientes a tiempo para poder realizar tratamiento o un manejo multidisciplinar. Por tanto, decir que la hidradenitis supurativa es una enfermedad inflamatoria crónica con alto impacto en la calidad de vida, que presenta importantes comorbilidades y se asocia a otras IMIDs, que requiere un manejo multidisciplinar, tenemos que tratar a los pacientes todos los especialistas implicados, y es importante realizar un diagnóstico precoz para poder instaurar el tratamiento en el mejor momento y conseguir mejores resultados y mejor control de la enfermedad.
Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Rosa, súper bien, súper resumido y perfecto. En 20 minutos has explicado súper bien la enfermedad. Yo creo que la clave aquí vuelve a estar en esto que decimos, ¿no? Que el diagnóstico, en el diagnóstico de otras especialidades, que en el dermatólogo sí que estamos más acostumbrados, pero quizá nos falta eso, ¿no? Que a veces los cabeceras, los de urgencias, ¿no? Quizá que nos capten algunos pacientes que están ahí perdidos, quizá. Sí, creo que esto es muy importante porque es verdad que muchos pacientes pues, consultan a urgencias por abscesos o fístulas y allí se realiza pues, lo que se puede realizar en urgencias, ¿no? Un manejo agudo de la situación, un desbridamiento, poner antibiótico, pero es importante que lo conozcan, que lo sospechen para, aparte de realizar la intervención aguda, pues derivarlo al dermatólogo y que podamos diagnosticarlo y tratarlo. Eso es. Yo creo que el dermatólogo debe de liderar un poco estos pacientes, seguro, y luego ayudarnos del resto de especialistas, como cirujanos, ¿no? Cuando ya en ciertas fases de la enfermedad. Y yo creo que con esta nueva vía también que ahora tenemos de la IL-17 con secukinumab, pues tenemos una vía para tratar a nuestros pacientes bueno, que es una esperanza, algunos que no han respondido a otras terapias, ¿no? Sí, claro, teníamos, por ejemplo, los pacientes que hayan fallado a adalimumab y los pacientes que tengan contraindicaciones, que también dentro del mundo de los biológicos es verdad que como más dirigido vas a la molécula, menos contraindicaciones tenemos y también mejor perfil de seguridad. Perfecto, pues muchas gracias, Rosa.